Está junto a nosotros Gabriela Michetti, que es diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO. Gabriela, gracias por estar acá. Por favor, gracias a ustedes. Gabriela, bueno, se inauguró el año ordinario de sesiones legislativas. ¿Este año va a haber sesiones o va a estar complicado? No, yo creo que va a haber sesiones. Digamos, el esfuerzo se va a hacer porque me parece que el año pasado fue claro que se trabajó prácticamente todas las semanas con sesiones, salvo al final del año, digamos, hubo sesiones ordinarias regularmente, hubo muchas reuniones también de la oposición, de los partidos de oposición, que fue una cosa, me parece a mí, bastante inédita, de mucho trabajo de consensos en la oposición, que por ahí no dio un fruto, como yo decía el año pasado, al final del año, cuando uno hace el balance, no dio un fruto de productos concretos. ¿Por qué? Porque después pasaba lo que pasaba en el Senado, que no teníamos la mayoría y entonces ahí la cosa se frenaba. Pero sin embargo, a veces las cosas empiezan con una semilla, ¿no? Y los procesos políticos a veces, y sobre todo los parlamentarios, a veces aunque a uno nos gustaría que las cosas fueran rapidísimas, son más largas. Yo creo que todo el trabajo que se hizo el año pasado de consensos entre partidos de la oposición va a ser un trabajo que nos va a dar un fruto seguramente este año. Así que yo creo que le vamos a poner mucha energía a tener sesiones. Me parece que hay como una asunción de esa responsabilidad en este Congreso. Siendo el tema de la Ciudad de Buenos Aires, ¿ya están definidas candidaturas? No están definidas. ¿Y es como candidata a jefe de gobierno? No están definidas las candidaturas. ¿O hay interna con Rodríguez Larreta? Hay internas. Pero no están definidas las candidaturas, me parece, de casi de ningún partido, ¿no? Ni siquiera a nivel nacional. A mí me parece que es como un escenario de una incertidumbre bastante grande en términos generales. En el PRO tenemos un candidato a presidente. Mauricio Macri. Sí, Mauricio Macri. ¿Aliado obviamente. con Duhalde? Aliado y en acuerdo con muchos dirigentes. ¿Con Duhalde concretamente? Podría ser. O sea, lo que yo digo en ese sentido, y por eso te decía... ¿Existió el acuerdo gastronómico? ¿Cómo? ¿Existió el acuerdo gastronómico que dijo aquí Rodríguez Sá, que en el sindicato gastronómico se pusieron de acuerdo Duhalde y Macri? No. Me parece que esas son cosas así como muy de las operaciones políticas. Me parece... a ver, ¿qué hay? ¿Qué es lo que realmente hay? Hay muchas conversaciones, obviamente, de Mauricio con dirigentes de otros partidos. Pero lo que a mí me interesa marcar cada vez que me preguntan esto de lo de Duhalde es que nosotros no queremos encorsetar al PRO en una alianza o con un dirigente. Pero no porque nos parezca que eso no conviene, no es políticamente correcto, o sí, sino porque el PRO nació en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires también, las experiencias que hemos tenido en 2007 y el 2009, con mucho más amplitud que con la alianza con un dirigente o con un partido. En ese caso fue con De Narváez. Y hoy la alianza con De Narváez sí. y también con Duhalde, porque digamos hubo dirigentes del dualdismo, digamos, o considerados del dualdismo en la provincia, con radicales, tuvimos dirigentes radicales en algunos de los consejos deliberantes. Entonces, la verdad es que nuestra intención es tener un candidato a presidente, como es Mauricio Macri, con la apertura necesaria que hoy el país necesita para ir a una presidencia con convocatoria amplia. Porque me parece que si nos vamos a encorsetar en una alianza o en la relación con un dirigente, lo que estamos haciendo es acuerdos de cúpula que no representan a la gente. La gente está bastante más amplia que los políticos, ¿no? ¿Está totalmente descartado que Macri se presente de nuevo a la ciudad para la reelección? Bueno, yo creo que él está tan entusiasmado y tan con la cabeza ya puesta en la candidatura presidencial, que creo que es prácticamente improbable. En la legislatura tuvo una frase un poco ambigua con respecto. Sí, todo el mundo me pregunta de esa frase. Yo la verdad es que no interpreto que él haya querido decir con esa frase que puede volver a ser candidato a jefe de gobierno. De cualquier manera, por algo, también nosotros no hemos tomado decisiones así como de lanzar ya candidaturas, ¿no? O sea, todavía seguimos en mucha discusión interna, seguimos viendo cómo es el escenario político que como te decía, todavía es de mucha incertidumbre, y sobre todo, lo que más nos importa es, como dijimos siempre, hacer mucho foco en la Ciudad de Buenos Aires, en la gestión, que está a todo vapor, digamos, y sigue con sus obras y con sus trabajos y con sus, con todas esas cosas que lanzamos a principio de la gestión y que hoy ya son políticas de Estado. La policía, ahora acaban de entrar 570 nuevos cadetes a formarse, los planes para los chicos de 0 a 5 años y la apertura de nuevos centros de primera infancia, las cuestiones que tienen que ver con los centros asistenciales de la salud. Ahora se abre un centro de emergencias único en
en poco tiempo, 1 o 2 meses, de la ciudad que va a ser modelo en América Latina, cuando la ciudad no tenía nada en emergencias. Cuando nosotros llegamos, acuérdense que no había ni siquiera la obligación de hacer simulacros, digamos, desde el Estado, y con una ley que fue en mi autoría se empezó a hacer eso. O sea, estamos trabajando en la gestión. Y Mauricio recorriendo el país tratando de abrir Ahora, ¿Qué pasa? Una cosa, perdón, que dijo al principio. ¿Van a ir una interna con Rodríguez Larreta o lo van a decir por un mecanismo alternativo? Yo la verdad es que no tengo problema en ninguna de las metodologías que se puedan poner sobre la mesa, ¿no? Creo que hoy el PRO está en condiciones de decidir esto en una conversación de sus dirigentes, digamos, y me da la impresión de que hoy una interna para nosotros es una situación bastante complicada porque puede perjudicar mucho al partido. ¿En qué sentido? Digamos, para explicarle a la gente, cuando uno tiene internas abiertas, simultáneas y obligatorias, la verdad es que todo ciudadano va a votar, o por lo menos la gran mayoría de los ciudadanos van a votar. Siempre un ¿cierto? 70%, 80% Exacto. Y ahí votan los ciudadanos independientes, vota la persona que no tiene una afiliación política, que no tiene un interés específico en que su partido tenga tal o cual candidato. Ahora, cuando vos no tenés esa ley y en la ciudad no existe, y vos haces una interna, que en este caso podría ser una interna abierta del PRO en la ciudad, la verdad es que corremos mucho riesgo como partido, porque puede ir a votar lo que llamamos aparato, digamos, que son los militantes comprometidos de otros partidos por el candidato del PRO que tenga menos posibilidades de ganar la elección, ¿no? Entonces, dejar afuera el que puede ganar la elección. Entonces, me parece que no es un momento para que el PRO hoy se juegue a una interna abierta porque corre riesgos, nada más. Ahora, digamos, todo el mundo sabe, la política, que sin la provincia de Buenos Aires, sin Córdoba y Santa Fe y Capital, es prácticamente imposible ganar una elección presidencial. Ahora, ¿por qué en Buenos Aires, cuando he hecho una buena elección allá en el 2009, hoy pareciera ser que Francisco de Narváez y Macri están muy distanciados? Mira, ¿O de Narváez coqueteó con demasiados? a mí me parece que ahí hay una situación difícil porque la relación Era buena, de tensiones entre Francisco y Mauricio tiene su historia, digamos, ¿no? O sea, como que siempre están en esa tensión. De cualquier manera, la relación real, política, la relación de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en el Parlamento o en la legislatura provincial, ha sido absolutamente, te diría, casi de un mismo, como si fuera de un mismo equipo, ¿sí? O sea, Gustavo Ferrari y yo, por ejemplo, en el Parlamento, presentamos proyectos juntos, trabajamos juntos todo el tiempo. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, con los diputados que son de Unión PRO, ¿no? Entonces, me parece que definitivamente esa relación es una relación que tiene, a mí me parece, y esto es una opinión personal, pero creo que tiene buen auspicio para adelante, que tenemos buenas posibilidades de volver a tener una relación virtuosa. Y eso además de todo el trabajo que ha hecho Jorge Macri para posicionarse en la provincia y que ha crecido obviamente el PRO a través de ese trabajo, ¿no? Entonces yo le tengo confianza a eso. A mí me parece que a medida que vayamos llegando más a las definiciones, vamos a poder volver a hacer acuerdos. ¿Ustedes creen que el candidato presidencial arrastra el resto de los votos? Por ejemplo, que Mauricio Macri pueda arrastrar votos también a la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Por lo general, y Córdoba, digo, ¿no? Por lo general, Antonio, pasa eso, ¿no? Pasa que los candidatos presidenciales suelen arrastrar candidatos en algunas provincias o arrastran candidatos en algunas ciudades donde el candidato a intendente no es tan conocido. Digamos, esto pasa. Nosotros estamos tratando de apostar a salir un poco del esquema de lo tradicional o de los esquemas tradicionales para analizar la política y para hacerla, ¿no? Y entonces ese es el punto en el cual yo te digo, Mauricio está recorriendo el país para tratar de hacer lo que en Buenos Aires hicimos cuando arrancamos con el PRO. Nuestro partido en la Ciudad de Buenos Aires, el PRO, yo soy la presidenta, tiene dentro de su constitución, digamos, dentro de su esquema, radicales, peronistas, independientes y gente del Partido de Centro que se afiliaron al PRO. Y también tiene aliados, peronistas, radicales, del Partido de Centro, que no se han afiliado pero que trabajan con nosotros. Esto pasa en el gabinete porteño, en la legislatura porteña y en el Congreso. Y hemos constituido con eso un espacio que se conduce muy bien a partir de Mauricio Macri y que es yo creo que es un equipo bastante consolidado a esta altura. Entonces me parece que es un poco lo que tenemos que ir haciendo en el interior. Fíjate que en Santa Fe hemos sumado a una persona que no había hecho política, pero que yo soy testigo de sus preocupaciones como ciudadano, enormes preocupaciones como ciudadano por la cosa pública y por la política, como es Miguel del Cel.
Y bueno, y él sumará, obviamente, en su equipo gente que tiene experiencia política, y entonces ahí se combina lo que yo te digo, gente nueva con personas con experiencia política. En Córdoba, a Mondino, que es una persona que también ha trabajado en el sector público y que sumará a otras personas que tal vez algunas sean nuevas y otras tengan experiencia. Me parece que esa es nuestra manera de trabajar, tenemos que seguir apostando a eso. ¿Por qué? Porque me parece que la mirada es la gente. ¿Qué necesita hoy la gente? ¿Y qué necesita el país? Porque si vos te podés pensar, la verdad es que uno no puede decir todo es una porquería, como dicen algunos opositores, ¿no? Está todo mal. La verdad es que es mentira. Hay un montón de cosas que en la Argentina están bien. Lo que vos acabas de decir, por ejemplo, que yo aplaudí, lo de el cambio de la ley de adopción, y ojalá que sea verdad, porque hasta ahora en la Comisión de Familia veníamos bregando varias mujeres, sobre todo. De tierras también es muy importante. Bueno, veníamos bregando varias para que mujeres, con el tema de la bandera del cambio de la ley de adopción, y no pasaba nada, ¿no? Con aliados al kirchnerismo y kirchneristas. Pero bueno, la presidenta lo lanzó y ojalá que ahora eso se mueva. Pero más allá de eso, hay un montón de cosas de la economía, del crecimiento económico, que nosotros tenemos que decir han ido bien y van bien. Ahora, ¿qué le falta a la Argentina hoy? ¿O qué me parece que el argentino está necesitando? Está necesitando sentirse parte de un proyecto que es de todos. No que es de una facción, no que es de un partido o de algunos dirigentes. Y si vos estás en el lado de enfrente y decís, che, pero esto habría que hacerlo de esta manera, o por ahí esto sería mejor otra... Sos una antipatria, una cosa espantosa, un reaccionario de derecha... No. Entonces, me parece que ese proyecto conjunto lo podemos hacer con esta oportunidad económica que tiene la Argentina. ¿Saben para mí qué le falta a veces a la clase dirigente? Ser un poco menos tilinga. Bueno, creo que hay una tilinguería enorme, dando vueltas, tilinguería ideológica enorme. Entonces se empecé a ideologizar pavadas, por ejemplo, estupideces como esta copa, los anteojos. Creo que el gran desafío es dejar de ser tilingos. Pero vos fíjate una cosa, esa cosa que vos le llamás tilinguería, yo le llamo la ideologización versus la ideología. Sí. O sea, vos podés ideologizar y cuando ideologizás, te fuiste al diablo. Vos podés tener ideología, que son principios, valores, obvio, todos tenemos valores, principios, un orden, un modelo, ¿no? Ahora, cuando vos ideologizás y empezás a que tu idea pasa a ser la verdad absoluta y la del otro es una porquería que hay que destruirla y lo convertís en un monstruo, casi todos los sectores. El que pierde es el país entero y sobre todo aquellos que... Hay dos temas que para mí son graves en este momento de la Argentina y que son fruto de una manera de hacer política y que sí yo le endilgo al gobierno. Uno es el problema del asistencialismo absolutamente enraizado y metido ya en la cultura ciudadana de un sector de la población que es gravísimo. Puedes decir los planes sociales, por ejemplo. Es gravísimo. Puedes decir los planes, Argentina Trabaja. Así como cooperativa. In eternum, sin ningún control de ningún tipo, con clientelismo absoluto todo el tiempo. Eso es gravísimo, porque tenemos tercera generación de chicos que no saben lo que es trabajar. Y vos y yo, que sabemos que la felicidad del hombre y la plenitud surge a partir del esfuerzo personal y que uno se siente contento y feliz con el regalo de cumpleaños, pero mucho más contento cuando te sacaste un 10 en una materia porque trabajaste, ¿o no? Nosotros lo sabemos. Los chicos que no vieron al abuelo trabajar, que no vieron al papá trabajar, ¿cómo van a saber que el esfuerzo dignifica y que van a ser felices si se esfuerzan? Bueno, esto es un tema dramático de la Argentina pero hoy. también es un tema cultural, porque también hay muchas complicidades en ese tema. Al margen de intendentes, sindicatos y Estado. Bueno, absolutamente, pero ese es un tema cultural. Y empresarios, porque la precarización del empleo tiene mucho que ver con los empresarios. Todas estas cosas tienen que ver con un sistema perverso. ¿Entendés, Antonio? Yo creo que todas estas cosas tienen que ver con un sistema. Siempre estas cuestiones que son tan profundas se generan a partir de una, como vos decís, de una serie de complicidades. Ahora, ¿quién tiene la posibilidad de destrabar un proceso virtuoso y convertir algo vicioso en virtuoso? Paréntesis, ¿que acaso nadie la autoridad sabía, política. ¿Que acaso nadie sabía, por ejemplo, que Pedraza es multimillonario? Por supuesto. Nadie sabía que Pedraza vive en Puerto Madero. Por supuesto. Ahora, es como que todo el mundo hizo el gil. No, y además que... Hasta que cayó preso, porque manejaba una patota. Y además todo el tema de... Bueno, ese es el tema sindical, que todos sabemos también que hay que atacar. No, yo no hablo de todos, no, pero digo de un grupo, ¿no? No, es que además hay que atacar y verlo. Y digo el tema sindical porque es verdad. Pues hay digo algunos que no son y caen todos en la misma bolsa, lo mismo que los políticos y lo mismo que los periodistas. Entonces, primer tema que me preocupa, el tema cultural del asistencialismo
recontra enraizado y que es un problema grave para construir un país fuerte y próspero. El otro problema que me preocupa es el problema de esta división de patria-antipatria. ¿Entendés? O sea, porque eso después, para volver a cuestionarlo, es una cosa muy difícil. Entonces, si logramos generar una alternativa de gobierno que tome esta oportunidad económica que la Argentina tiene de crecimiento y la convierta en un proyecto de desarrollo, y entonces nos sintamos más o menos como se sienten los uruguayos, los brasileños, los peruanos, los colombianos, que sienten que tienen un proyecto que es común y después discuten y tienen sus alternancias y entonces aparece uno más de centro izquierda, otro más de centro derecha, uno más socialdemócrata, uno más social cristiano, pero los tipos saben que hay un proyecto que es de todos y tienen el orgullo de ese proyecto. Eso es lo que nos está faltando, eso es lo que nos está faltando y lo podemos hacer. Entonces, sin mentir más y diciendo verdades que aunque suenen políticamente incorrectas, hay que decir, porque no puede ser que en Ecuador la izquierda esté generando la revolución educativa que está generando y que los sindicatos ecuatorianos la estén acompañando como la están acompañando y que los maestros ecuatorianos quieran llegar a tener un nivel de excelencia para que sus chicos tengan una educación que los ponga en otro lugar en el mundo y los nuestros que en su gran mayoría, estoy segura, quieren lo mismo, estén trabados porque 3 o 4 señores de los sindicatos son los dueños de la palabra, de la acción, de todo lo que se les cante y no nos permiten hacer crecer la calidad educativa. Pero también hay una realidad, Gabriela. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que un barrendero cobre 3.500 pesos y un docente 2.500? Es una realidad de país que realmente es lamentable. Bueno, con todo respeto por aquel que barre las calles. No estoy criticando nada. Lo que digo es, ¿cómo puede ser que un barrendero... Pero Antonio, hablando de complicidades, ahí hay un gobierno que le ha dado y que le viene dando, ¿no? Porque esto viene desde hace tiempo. Yo me acuerdo de la Marcha Blanca de Garchetti en 1988. Un poder a un sindicato en el país que también tenemos que poner sobre la mesa y dejarnos jorobar. Y en ese punto, obviamente, a ver, el flete en la Argentina es 7 veces más caro que en cualquier país del mundo, pero ahora en el mejor de los casos. Ahora tengo un paréntesis, pero la mayoría, allá por los 90, aplaudía cuando dijeron ramal que para, ramal que cierra. Sí, es cierto. Y hoy en día los trenes crecen árboles en la vía del tren. Es cierto. Y vos que sos del interior... Sí, Antonio, pero ¿cuánto cuesta aprender este tipo de... Bueno, nos costó mucho. Con ninguno preso? Sí, nos costó mucho. Porque no hay ninguno preso. Sí. Yo igual, te digo... La experiencia en la ciudad con lo que es el sindicato de la ciudad, que en algún momento se habían enfrentado fuertemente y después da la sensación de que hubo una suerte de tregua del gobierno de Macri con su TECBA y con la obra social. Mira, la verdad es que nosotros logramos en algunos casos, en algunas cosas que nos habíamos propuesto, llegar a un diálogo constructivo con ellos, ¿no? La verdad es que yo tengo que reconocer que en el primer trabajo que hicimos de cuando el tema de las personas que detectamos que tenían sueldos altísimos y esos 200 y pico, perdón, 2000 y pico que no trabajaban y bueno, el sindicato no hizo ningún problema y se puso de acuerdo con el gobierno y después en un montón de otras cosas que hemos hecho en relación con jubilaciones, en relación se ha ido, digamos, jubilando mucha gente que antes el sindicato te ponía frenos para hacerlo, acordó esto, o sea, es cierto que también nos ha acompañado en algunas transformaciones. Digo, yo creo que se puede siempre perfeccionar, pero la verdad es que yo tengo que decir ahí, algunas transformaciones se han hecho. En relación con los docentes, la verdad es que los aumentos que el gobierno de Mauricio Macri ha dado desde que nosotros estamos hasta ahora han sido muy sustantivos. O sea, nosotros empezamos con un sueldo básico de no llegaba a 1.100 pesos. Entonces, me parece que definitivamente se ha hecho un esfuerzo muy grande, incluso en los temas de infraestructura escolar, con el famoso tema de las tomas famosas de las escuelas, que eran 23 escuelas sobre 1.200, y parecía que eran todas las escuelas con problemas, cuando en realidad del 75% de edificios que tenían problemas edilicios y votado por toda la legislatura en el año 2007, hoy tenés un 10%, entre un 10 y un 15%, porque se ha hecho una inversión enorme en infraestructura, porque se le ha puesto internet a todas las escuelas, porque se le va a dar una computadora ahora a los chicos, porque se les puso el inglés y se achicó un poco la brecha de los chicos de las escuelas públicas con los chicos de las escuelas privadas. Entonces, me parece que se ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de que el Estado haga su rol, que es el de igualar oportunidades.
nos falta un montón y nos falta recuperar espacios públicos. Ahora hemos recuperado alrededor de 80 plazas y parques en estos 3 años. Ahora estamos a punto de este año de ir por otros 20. Nos falta mucho, pero la verdad es que hay un Estado que está trabajando para tener un proyecto de todos los porteños. Y me parece que eso nos falta a nivel nacional. ¿Cómo cayó el tema que la jueza decretó que no es delito la toma del indoamericano? Y bueno, caen mal, esas cosas caen mal. ¿Cómo van a caer? O sea, porque son contra natura, ¿viste? Son de falta de sentido común. Yo tengo que respetar la justicia, pero a mí me cae mal eso, porque me parece que si vos cada vez que tenés una problemática social vas a justificar por la problemática social algo que en realidad desordena aún más la sociedad y al desordenarla genera más problemática social, ¿entendés? O sea, cuando vos decís, el famoso tema de la inmigración, ¿no? Cuando vos decís, no controlo la inmigración, la verdad es que no es el problema la cantidad de inmigrantes. Ahí lo que el problema es discriminador a Macri. Claro, pero es que el problema no es la cantidad de inmigrantes, porque la cantidad de inmigrantes que la Argentina necesita es mucha. Y ojalá pudiéramos tener muchos ciudadanos bolivianos, paraguayos, brasileros, chilenos o de donde sea que pudieran venir atraídos a este país porque hay inversiones, porque hay generación de trabajo. Ahora, el tema no es la cantidad, es cómo dejas entrar a la inmigración. Entonces ahí hay otra mentira más. Digamos, vos dejás entrar a la inmigración sin control y entonces entra con muchísima comodidad esas personas que están ligadas al crimen organizado, al narcotráfico, al delito, que en América Latina, vos sabés, está muy metido y arraigado en algunos lugares de México, en Colombia, en Brasil, y que todos sabemos el drama enorme que eso genera. Argentina. Y entonces, ¿dónde va a ir a la Argentina? ¿A dónde van esas personas Bueno, hay en datos primer que lugar? desmienten un poco esto, porque, por ejemplo, la población extranjera en cárceles es proporcionalmente menor que la población extranjera total en la Argentina, ¿no? Sí, Entonces, pero es que uno dice, no es que los extranjeros vengan y sean delincuentes. Pero no, pará. Yo no quiero... A ver, pongamos de nuevo las cosas en su lugar. Pueden venir 100.000 extranjeros, 1 millón de extranjeros, y puede ser uno ligado al narcotráfico. O sea, yo no estoy hablando de eso, por favor. Al contrario, supongo que debe ser... Es más, se me ocurre que un 0,01%, por tirarte un... Como también, lamentablemente, hay argentinos vinculados al narcotráfico. Tenemos una causa en España muy importante. Obviamente. Pero el tema del que estábamos hablando es el narcotráfico que se te mete y el vendedor de droga que se te mete en el lugar donde el Estado no puede entrar todavía, que son las villas. Entonces, por eso yo decía lo del desorden. Entonces, ¿a quién afecta? Por supuesto que hay pocos delincuentes ligados al narcotráfico en las cárceles, tanto extranjeros como argentinos. ¿Vos escuchaste que haya alguna actividad realmente importante de la seguridad o de la política de seguridad contra el narcotráfico en la Argentina? Por favor. O sea, el narcotráfico en la Argentina está trabajando con una tranquilidad absoluta. Entonces, lo que a mí me parece es que estas cosas, si las seguimos mintiendo, si las seguimos diciendo con discursos muy bonitos sobre los derechos humanos y lo políticamente correcto, cuando estamos escondiendo una problemática que hay que atacar por otro lado, esto no sirve. También hay una realidad. Desde el año 1994 la Argentina no radariza las fronteras. Bueno, por y eso es un te pedido digo. de Estados Unidos y Naciones Unidas y de la DEA. 10% en radarizado tenemos. 10%, bueno, con una frontera enorme. Eso es un problema de fondo. Y Brasil tiene el 100, y Chile tiene el 100. Colombia también. Radarizados. Ahora, Gabriel, volviendo al tema así de lo cotidiano y la política, la politiquería, si querés. ¿Cómo es un salvavidas bueno decir que es el candidato Macri de Duhalde o es un salvavidas de plomo? No, yo no creo ni una cosa ni la otra. Yo creo que, lo he dicho muchas veces, me parece que Duhalde, como otros dirigentes, tiene sus cosas para aportar. Pero si Duhalde pierde la interna con Rodríguez Sá con Das Neves, por ejemplo. Sí. Vamos a poner la pierda. Y él dice, apoyo a Mauricio Macri. Sí. No importa, o sea, me parece que lo que importa es si Duhalde tiene algo para aportarle a la política argentina hoy o no, como cualquier otro dirigente. El conurbano, por ejemplo. Yo creo que sí, pero yo creo que tiene para aportarle. Por eso prefiero no hablar de esta cosa. Tratemos de ver si podemos... Convengamos que se niega la presidencia de Duhalde, pero todo el mundo sabe que no fue una mala presidencia la de Duhalde. No, pero por eso digo... Hay que convenirlo. Pero por eso uno digo... puede ser pro o anti, pero no fue una mala presidencia. Es una persona que tiene una experiencia de haber pasado... pasado... el Estado cuando estaba prendido fuego, ¿no? Una persona que tiene una experiencia de haber pasado por una de las etapas más difíciles de Argentina, comandar y conducir esa etapa, abrir el famoso diálogo argentino, que para mí fue una iniciativa
espectacular que además deberíamos volver a tomar y fortalecer, y cumplió su palabra. A partir de allí se empezó a vincular con dirigentes muy interesantes del resto del mundo y hasta tiene su amistad con esa gente, como Lula, como Fernando Enrique Cardoso, no sé, Sartori, que es un intelectual de la ciencia política muy importante. Y me parece que además tiene vocación de hacer consensos. Bueno, a mí me parece que Duhalde puede aportar a la política, pero así como Duhalde, lo que a mí me molesta es cuando se pretende encorsetar. Porque cuando se pretende encorsetar y decir la alianza Macri-Duhalde, hay muchos que como juegan con las imágenes, ¿sí?, de los que no quieren a uno y no quieren a otro, y entonces si tiene mal la imagen, porque la gente a Duhalde, por ejemplo, no lo quiere votar. Pero cuando vos le preguntás a la gente si Duhalde hizo una buena presidencia, en el momento que el país, como vos decís, se prendía fuego, te dice que sí. Entonces, estaba incendiado. Exacto. Entonces lo que yo digo es, ¿por qué no trabajamos sobre lo que cada uno de los dirigentes puede aportar? Porque hoy los partidos no están constituidos de manera institucional, fuerte. ¿Qué es el peronismo? El peronismo es parte del kirchnerismo, el peronismo es Scioli, el peronismo es Urtubey, el peronismo es Duhalde, es de la Sota, es... O la pregunta es, ¿o eso no es realmente peronismo? Bueno, no sé, eso sería otra discusión. Pero lo que... Hay que preguntar si realmente ese no es el peronismo. Pero lo que digo es la gente está más allá de eso, Antonio. Entonces hay que armar un proyecto... Pero yo creo que ahí está el problema, porque para mí digamos, el votante... O sea, aparte es constitucional lo que digo, ¿no? El votante no puede ir siempre detrás de una figura. No, por supuesto. Tiene que ir detrás de un partido político. Y yo alguna vez lo dije, uno de los méritos de Mauricio Macri, como fue en su momento de Perón y Irigoyen, fue crear un partido político. Pero el miedo que uno tiene es que pase lo de Narváez, por ejemplo. Un boom en la provincia y ahora coquetea con uno, con otro, pone carteles. Entonces, me parece que ahí está el problema de fondo. Justamente por eso yo siempre fui una defensora acérrima de que nuestro partido PRO tenía que conservar su identidad PRO, y el proyecto de Mauricio candidato a presidente era un proyecto del PRO, ¿sí? Y que Mauricio no tenía que ir internas con el peronismo. Esto lo dije siempre y se me acusa a veces de que soy, no sé, gorila y qué sé yo.